Bueno, ya puse a grabar, vamos a empezar entonces la clase. Vamos a ver qué es lo primero que me piden en la primera actividad. Nos piden calcular el valor de la transmitancia térmica. Acuérdense que la letra con la que vamos a tener representado transmitancia térmica en todos los catálogos catálogos, manuales, STE, es con la letra U, ¿vale? Lo digo para que lo tengan en cuenta. La transmitancia térmica es la U. En este caso nos dicen de una solera. ¿Qué es una solera? ¿Qué parte de la estructura es la solera? Todo lo que esté en contacto con el terreno, suelo, ¿vale? Abajo. De la que se conoce su superficie total, 40 metros cuadrados, ¿vale? Nos dan el área total de la solera. El perímetro en contacto con el exterior. Cuando nosotros vayamos, esto es un requisito de los que nos pide el CTE. Cuando vayamos a ver cuál es la transmisión térmica de una solera, lo que nos dicen es que tenemos que medir el número de reunión. Arriba de todo. 213. Ay, espérate que ahora se quedó. 213 68 899. 899. Vale. Lo que estaba diciendo, Fuse lo que nos pide es el dato de qué parte de toda esa solera está en contacto, digámoslo así, con el exterior. Vale, en este caso nos dicen un perímetro de 8 metros. Se dispone de una banda de aislamiento térmico horizontal. El aislamiento térmico, cuando lo ponemos en una solera, tenemos, creo que en este es en el que está. ¿Ya está, Emilio? Encerramientos en contacto con el terreno. Vale, sería este caso de aquí, para que vean los dibujos. Tenemos esta sería, ¿ven el esquema? Esta sería la solera. Sí se me oye, ¿no? Vale. Esta sería la solera. En este caso, en el primero, tendríamos una banda de aislamiento, como dice aquí, horizontal. Sería esta de aquí, ¿la ven? Siempre tendremos que poner una pequeña porción, de vertical también, ¿vale? Aquí tenemos lo que cubre el ancho o la profundidad de toda nuestra solera y después un pequeño tramo. No lo vamos a poner en todo el suelo, ¿vale? Sino solamente en una parte del terreno. Esa parte del terreno denominaremos como D la profundidad total, digamos así, que desde la superficie exterior hasta donde hemos puesto la parte de nuestro aislamiento térmico. ¿De acuerdo? En el segundo caso, si la banda fuera vertical, lo que se mide con la D es desde, digamos así, el nivel de suelo, pero exterior, no interior, ¿de acuerdo? Medimos hasta donde sea el máximo de la altura. Fíjense aquí, esto es un fallo típico, ponerlo desde aquí. Pero si yo he puesto, por poner un ejemplo, 70 centímetros de aislamiento térmico en forma vertical. Sí, pero ¿desde dónde me lo estás midiendo? ¿Desde el interior o desde el exterior? Cambian los resultados si lo medimos desde un sitio o de otro. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el CTE que tenemos que hacer en este primer caso? Que sería una losa apoyada sobre el nivel de terreno o como máximo 50 centímetros por debajo de este. Sería el primer caso de todo. Entonces, ¿cómo nos dice el CTE que lo calculemos? Primer paso, calcular esta B', que lo llama... Perdón un momento, el perímetro de contacto exterior de 8 metros, ¿a qué se refiere? Sería digamos así, si miraras, en vez de mirarlo como lo estamos viendo en corte, si lo miramos desde arriba, sería desde aquí hasta el final. Eso sería, si eso es el exterior, eso serían los 8 metros. Esto es el interior, estos son los 8 metros que están en contacto con la pared que dan el exterior. Pero ten en cuenta que es perímetro. Habría que considerar, por ejemplo, si fuera una casa en esquina, tendrías que tener los dos laterales. Vale, perímetro de toda la superficie. Aquí cuando dice 8, por ejemplo, si se separara aquí, podría ser 4 y 4. Exacto, podría ser. Realmente es lo que está en contacto con la parte de afuera. Exactamente. ¿Con otra edificación? Con otra edificación depende ya de lo que vayas a decir, de si lo vas a considerar como edificios los dos independientes
entonces sí lo tienes en cuenta, o si vas a considerar que tienes un muro que no compartido, pero sí que la transmitancia térmica de tu edificio al otro, como tienen el mismo uso, es menor. Es la misma, o sea, que no tienes transmitancia térmica por ser el mismo uso. La edificación del mismo uso no se considera esa zona. Yo no, Si fuera, por ejemplo, una nave industrial y una pero una cafetería y una vivienda. Yo sí lo consideraría en ese caso, porque vas a tener una transmitancia térmica diferente. Vale, ahí sí lo tendría en cuenta. Pero, por ejemplo, si son dos viviendas de mismo uso, o a distinto nivel, que no tengan eso, con lo cual no estará la transmitancia por el otro lado, no será el terreno. ya entonces te tienes que ir a ver si tienes una profundidad, una diferencia mayor o menor de 50 centímetros. Vale, que son los dos casos que te considera el CTE. Vale, si la diferencia es mayor, te vas al segundo caso. Si la diferencia es menor, te quedas en este caso. Cuando habla de los 2 metros, entonces estamos hablando que esto serían los 2 metros hacia adelante, por decirlo así, hacia 2 metros, déjame leer. La D. de Exactamente, de la línea de fachada, muy bien definido. Se nota que está todo el día. se nota. Vale, entonces, esa sería la D. Entonces, vamos a ir calculando dos parámetros. Primero, longitud característica. B' la vamos a definir en los cálculos. Será igual al área de la solera. En este caso, ¿qué dato pondríamos en área de solera? 40. Dividido entre un medio del perímetro que se les haya dado de contacto. En este caso, 8 entre 2 dividido entre 4. 40 entre 4, nuestra B' en el primer caso vale 10. ¿Vale? Vale. Ya tendríamos B'. Entonces, ¿qué es lo que para qué nos sirve esa B'? Ahora nos dan unas tablas, ¿vale? El CTE. Y nos dice que en función de otro valor que tenemos que calcular ahora, a ver, perdonen, no, está bien. En función de nuestra B', que sería la primera columna, ¿vale? Y nuestra D, según cuando estemos en cada uno de estos tres casos, vamos a calcular cuál es la resistencia, que no es lo mismo que la transmitancia, de este elemento de la construcción, ¿vale? En este caso, B nos dio 10, ¿no? La D vale 2. ¿En qué grupo de columnas me voy a entrar? ¿La primera, segunda o tercera? La tercera. Entraríamos en la tercera. Entonces, yo ya sé que estoy en este grupo, ¿vale? Ahora, ¿qué dato es el que tengo que coger? Sí, estaba buscándolo porque aquí hay un dato que en el otro CTE sí estaban todas las fórmulas, en este no lo pone todas las fórmulas. Son de esos cositas curiosas que uno dice, bueno, vale. Lo que tendríamos que ver ahora es decir, que otro dato les di yo en el enunciado, el espesor de 0,25 cuya conductividad térmica es de 0,03. El espesor dividido entre la conductividad térmica nos da la resistencia. ¿Vale? Espesor entre conductividad térmica, que es lambda. Sí, que no es igual a eso. Exactamente. R es igual. Eso es una E, ¿vale? Lo digo porque quedó un poquito raro. Y acuérdense de poner todas las unidades en metros. En este caso 0,25 entre 0,03. Ya que estoy te paso una pregunta de la actividad 1 del problema que pusiste, que era calcular la transmitación térmica. A ese lo tendríamos que hacer también hoy en clase, que ellos me lo preguntaron también. Porque el catálogo de material te pone una franja de espesor de espesor de densidad, perdón. De densidad. Entonces yo tenía el valor medio. Pero no sé si tú querías. No, como no puse específico, si no lo aclaré, cogemos un valor medio, que es lo que se suele hacer en la realidad. Vale, 0,25 entre 0,03, 1,66. Pero dice que necesita apartado tanto, porque... Estoy en el mismo, estoy en el primero.
Fíjate que aquí lo que me hacía falta era, para poder yo entrar aquí, me hace falta RA. Yo entré con B', la D en esta columna y me falta la RA. Pues para calcular la RA, lo que estamos haciendo es decir que es el espesor dividido entre la lambda, la conductividad, que me lo dan en el enunciado, espesor 0,25 y conductividad térmica 0,03. ¿Ubicado? 833. ¿Unidades de la resistencia? 0,25 entre 0,03. 833. Ay, vale, es que lo cambié, perdón, sí. Es que lo cambié. Tenía otro ejemplo. Es que yo el que tengo entonces resuelto aquí es el que les voy a poner para que hagan solitas. ¿Unidades? Unidades. Si es la resistencia, fíjate aquí, cuando tengan dudas siempre de qué unidades son las que tienen que utilizar, se viene y dicen, bien, yo tengo metros dividido entre vatios dividido entre metros Kelvin. Metros con metros se van ahí, la W queda en el denominador, la K se viene al numerador, entonces va a quedar Kelvin partido vatio. ¿Cuánto dijeron que daba entonces? ¿8? 833. 333. Vale. Fíjense una cosa que esa era la pena. Si le ponemos 8,33, ¿qué es lo que pasa? Estoy fuera de rango. Eso quiere decir que sería, en este caso, un espesor no permitido para esa conductividad térmica específica. ¿Vale? Tengo que reducir el espesor para poder estar permitido dentro de las condiciones que me pide el CT. ¿Vale? Por eso era lo de cambiémoslo ahora, 0,25 no me vale, tengo que ponerle un espesor menor. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes en el caso de que esto fuera algo que ya estuviera diseñado, que estuviera puesto sobre el terreno? ¿Qué mejora proponer? Porque no tiene la suficiente... Es un espesor demasiado grande para la conductividad térmica, es decir, estamos perdiendo material. Como quien dice, se está sobredimensionando por todos lados. Porque entonces tú ahora vienes aquí y dices, ¿qué RA cojo? La máxima, entonces. Me quedaría. Y entonces no estoy cogiendo el valor real de la transmitancia térmica que tengo en el terreno. Entonces ya no saldríamos, digamos así, de límite. Entonces le buscaríamos soluciones para decir, yo le he puesto eso, yo tengo que reducir mi RA, yo tengo un 8 y pico, y lo máximo que puedo tener es un 2,50. Si yo estuviera en la fase de diseño, reduzco el espesor. Vale, hasta ahí lo entiendo, pero tú coges ahora y te vas, por decirte algo, que Esto está ya construido. Esto está construido y el espesor típico es 0,25 porque viene en 0,25, no porque en es lo que 0,15. está. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Modificar la lambda, aumentar la conductividad térmica del material. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo varios materiales. O diciendo que la conductividad es mucho más grande. O es mucho más grande. O sea, si en vez de 0,03... Porque normalmente pues... si será ese espesor es porque ya la conductividad es mucho más grande. Sí, bueno, claro. 0,03 vatios por metro cuadrado a lo mejor es muy bajita la conductividad para lo que has puesto ahí. Exactamente. Mucho más. Vale, bien. Pero el hecho de estar sobredimensionado, en este caso, juega a favor, no en contra. Jugaría a favor, Estamos pero hablando... está siempre acuérdate que estamos hablando de eficiencia. Si Sí, estamos es hablando de eficiente, una obra ya realizada. O sea, o de una obra que fuéramos a... Estamos hablando de los dos casos. En el último caso, En el último una caso. obra ya realizada, ni tocarlo. Porque todo lo que hagamos es gastar más dinero. Vale, entonces tú cogerías y dirías, voy a coger una RA de 2,50. ¿Cuál es el problema? Que no estás calculando realmente tu conductividad térmica. Bien, pero hacer cualquier modificación ahí sería invertir más dinero y añadir más sobre lo mismo. No, al final acabamos O sea, gastando dinero, pero es que tú tienes que valorar, ¿me interesa gastar ese dinero y no, ajustar la transmitancia térmica? No me va a suponer, a nivel de eficiencia, no me va a No, suponer energética no. ¿Hay diferencia energética? Por tanto, sería un gasto inútil. Sería Si vas a hacer un cálculo. certificado de eso, lo único que te voy a decir es que eso está muy bien, más aislado. Te va a decir fuera de límite, punto. Muy bien aislado, más aislado de lo Si necesario. quieres de hacer alguna modificación, no valdría la pena. Te va a decir solamente que está fuera de límite. Estoy aislado de eso, vamos. Bien, perfecto, maravilloso. Vale, pero bueno, vamos a decir entonces que para poder tener un caso más real,
que yo les dijera, vamos a cambiarlo, y ahora, es que justamente yo quería hacerlo con el de 0,05 a propósito. Porque, ¿qué es lo que pasa? Con el 0,05 me va a dar la RA 1,66, el dato que yo tenía puesto antes. 1,66, si nos fijamos, estarían entre 1,5 y 2. Y habría que hacer... Las interpolaciones, que allí a ellos tres no les gusta nada. Qué mala leche. Vale. Yo sí. Repasamos cómo hacen las interpolaciones y cómo lo haríamos en este caso, ¿vale? ¿Qué valor te va a poner este? Al final 5 centímetros de espesor. Entonces, ¿cómo sería en este caso la interpolación? Me meto en la fila de 10, estoy 0,34, el lápiz está puesto, vale. Estoy entre 0,34, un valor X que no conozco, que es el valor real que yo tengo que coger, y 0,32. En este caso, con sinceridad, siendo esta diferencia tan pequeña, no nos va a modificar casi nada después los cálculos a nivel de cumplimiento. Pero es que hay veces que por unas décimas que le cambias al CTE te va a decir que cumple o no cumple. Al final, por los décimas que vas acumulando de este cerramiento, del otro. ¿Vale? Entonces sería entre estos dos valores, y la RA estaría, a este le corresponde 1,5, a este le hemos dicho que le corresponde 2, y la que yo voy a calcular 1,66. Vale, así hemos construido la tabla. Estos son los datos que tenemos. ¿Cómo se hacían las interpolaciones ahora? Siempre decíamos que era la diferencia de los medios, entonces yo voy a poner X menos 0,34 es a la diferencia de los extremos, 0,32 menos 0,34 igual a lo mismo, pero de la que sí tengo todos los datos en este caso. 1,66 menos 1,5 entre 2 menos 1,5. ¿De acuerdo? No, que se lo explicas. Más complicado Que meterlo a la calculadora que te lo No, no. Si hay una variación, por ejemplo, de 0,5 entre 1 y 1,50, la diferencia entre tu valor y el mayor, no, que explicado así es más complicado. Pero... Ah, no, yo es que es como, a mí me acuerdo que matemática. esto es matemática de interpolación. Ya, pero si tú lo entiendes... Sí, como diferencia y diciendo la proporción de las diferencias es igual a la proporción de diferencias. Si se incrementa 0,05 tu valor, en 4,5 décimas se incrementa X. Hacemos una regla de 3. Más sencillo. Vale. Yo es que siempre, no sé. Se acaban de quedar por ahí detrás de esa metodología me gustó. Es simplemente. Si para 3 es 5, para 5. Si para media décima incrementa mi valor, en este caso 0,02, pues para 0,16 incrementará X. ¿Vale? Es lo mismo que está puesto aquí, pero dicho de otra forma. ¿Vale? Venga, despejen y calculen y díganme cuánto da X. Es lo mismo. Los datos son exactamente lo mismo, lo único expresado de otra forma.
0, La meto la tabla. ah. ¿O querías ver la mía? ¿La de la interpolación o la tabla del CT? Ah, vale. Era la del CT la que querías mirar. 0,35. No, no te puede No puede dar. ser. No te puede dar. Pues tiene que ser 0,33. 0,32, 0,33 algo. Más o menos. A ojo cogímetro. A ojo de buen cubero, como se solía decir, ¿no? Vamos a ver, lo hago yo más rápido. 1,66 menos 1,5 dividido entre 2 menos 1,5 0,32 por 0,32 menos 24 más 0,3464. 0,33 con todos los decimales, 3,6 me dieron. No, casi lo mismo. Vale, 0,33 en definitiva. ¿De acuerdo? ¿Ese valor qué sería? Pues la transmitancia térmica del suelo, la U sub S de la solera. ¿Vale? Transmitancia de la solera. U sub S 0,33. No vamos a intentar hacer los redondeos y que si el CTE nos dice 2 decimales, dejarlo en 2 decimales. No ganamos tampoco demasiado poniéndole 3 o 4 decimales, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es? 0,33. La U Lo sub había S. dicho yo sin hacer ninguna operación. Claro que no, te digo. Es que es más lista. Bien. Si te llamas me asombra que me... ¿Qué haríamos en el caso 2? El que estábamos comentando de si yo los hubiera dado es, tenemos un desnivel con respecto al nivel exterior de 1 metro, 2 metros, 5 metros, ¿vale? ¿Cuándo puede suceder eso? Piensen en algún caso de la vida real en la que podemos tener una solera en un espacio habitable por debajo del nivel del suelo. Un semisótano habitable, que sea un sótano en el que tengamos puesto, yo que sé, un salón, ¿vale? En ese caso nos podría valer, ¿vale? El garaje no lo consideraríamos porque el garaje no es habitable, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo resolveríamos en este caso? Bueno, volveríamos a medir cuál es la profundidad en lo que lo tengo enterrado y en este caso en la tabla calculo igual que antes la B' y entramos en este caso con la Z que tengamos enterrado y después a partir de ahí calculamos la R igual que antes diciendo el espesor dividido entre la conductividad, entramos en según cuál sea el valor y ya tendríamos cuál es la conductividad térmica, ¿vale? La transmitancia, perdón, ¿vale? Es prácticamente lo mismo que antes, lo único que ha cambiado es que antes aquí entramos con D y ahora entramos con Z. Vale, ya no me importa cuánto aislamiento lo hayas puesto. Ahora lo que me interesa es el caso 2 de la solera, ¿vale? Caso 2 de la solera. Bien, vamos a ver cuál era el siguiente ejercicio que les tenía propuesto. Nos dice, calcular la transmitancia térmica, en este caso, de un muro en contacto con el terreno, ¿vale? De profundidad 3 metros. Fíjense que, digámoslo así, en el ejemplo de antes, hemos calculado solamente la solera, pero es que yo también tengo el muro enterrado, ¿vale? Entonces no será lo mismo la transmitancia térmica de la parte del muro que esté al aire que de la parte de este muro que esté en contacto con el terreno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer la conductividad térmica, la transmitancia térmica, perdón, de la parte en contacto con el terreno. ¿Qué nos dice en primer lugar el CTE? El CTE nos dice, primero que nada, que necesitamos saber cuál es el valor de la Z a la que está enterrado, ¿vale? Fíjense que nos distingue 2 casos también. Primer caso, muro en contacto con el terreno. Para que digamos que un muro está en contacto con el terreno, quiere decir que no es la mayor parte del muro lo que está enterrado, ¿vale? Sino que todavía tenemos una parte considerable que no está enterrada. Para decir que es un muro totalmente enterrado, sería este caso de aquí. ¿Ven que está todo el muro por debajo?
sería un muro totalmente enterrado. En este caso está en contacto con el terreno porque tiene parte que no está enterrada, y en el segundo caso está totalmente enterrado. Bien, ¿cómo vamos a trabajar en cualquiera de los dos casos? Fíjense que aquí no hace distinción. Primero que nada tendremos que calcular cuál es la resistencia. Lo mismo, espesor dividido entre conductividad. Y segundo que nada entraremos con la conductividad. Ya cogeremos el valor de dentro y ya tendremos la transmitancia. Vamos a ver en este caso cómo sería el ejemplo que les he puesto. La profundidad Z igual a 3 está compuesto por hormigón armado de espesor 30 centímetros y un enfoscado de espesor 2 centímetros. Aquí nos encontramos con un problema. No les doy para nada el dato de la transmitancia térmica. Les digo que es hormigón armado, pero es que no les he dicho nada más. ¿De dónde vamos a sacar nosotros los valores de las transmitancias térmicas? Tabla, ¿viste? Catálogo. El catálogo de... No me acuerdo si lo llegué a subir en la plataforma, creo que no, ¿verdad? Sí. Catálogo de elementos constructivos. Vale. Nos venimos a donde yo les había puesto todas las normativas, abrimos el catálogo de elementos constructivos del CTE. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este catálogo? Pues cuando no dispongamos datos reales, es decir, normalmente casi nunca los vamos a tener porque casi nunca nos van a dar un proyecto para tal cual con todos los datos para que nosotros le hagamos la certificación. Sería un lujazo que nos los dieran, porque simplemente nos vamos a la memoria descriptiva y empezamos a ver de qué estás hecho y en la memoria descriptiva te tendrá que dar todos esos datos, ¿vale? Como no lo vamos a tener, pues lo normal es decir, bueno, venga, a ojo. En este caso, ¿qué es? Hormigón, pues venga, vamos a buscar aquí. Edición, buscar. Yo les dije armado, ¿no? Hormigón armado. Vamos a ver si había otro, creo. Les dije como losa en el enunciado, que les puse además. Muro, materiales, hormigón armado de espesor. No les puse nada más. ¿Verdad que sí? Vale, entonces no les doy nada más. Vale. En este caso de aquí, justamente sería uno de los casos en los que les tendría que haber dado cuál es la densidad del hormigón. ¿De acuerdo? Porque no la tenemos ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso que tenemos dos parámetros, vamos a coger siempre la lambda más desfavorable. La lambda más desfavorable siempre va a ser la más pequeña, porque después cuando hallemos la transmitancia térmica es 1 partido la resistencia. Entonces se nos va a quedar lambda partido por el espesor, menor transmitancia térmica si tengo la lambda más pequeña. ¿Vale? Entonces me voy a quedar con la de 0,3. Pues entonces en nuestro cálculo, borro pizarra, tenemos el espesor dado en el enunciado, 30 centímetros, que pondríamos 0,3. Dividido, acabamos de decir que íbamos a coger una conductividad de 2,30, perdón. 0,3 entre 2,30. Y este sería la R del muro. Me da 0,13. Entonces nos venimos al CTE, al documento de apoyo, y decimos, vale, resistencia al muro 0,13. ¿De qué R es el número R? En este, antes era RS, yo digo siempre RA por la costumbre de que es forma genérica. De hecho, en la parte genérica del código técnico lo llamaba todo el tiempo RA. Pero después aquí empiezan a particularizar y ponen RS, resistencia del suelo, RN, resistencia del muro. Y así va yendo, cambiándolo a medida que vamos viendo los diferentes elementos constructivos. Es la misma R calculada de la misma forma, pero especificando, digamos así, el subíndice. Vale, entonces yo sé que estaré entre estos dos valores
Y la profundidad en este caso les di, 3 metros. vale. Entonces, según el DA, me vendría aquí y volvemos a tener lo mismo de antes. Habría que interpolar entre 0,10 y 0,20 y 0,97 y 0,85. Vale, porque teníamos una de 0,13. ¿Qué tabla? Estoy en la página 7. Vale. Tabla 5. Vale, y le enfocaba uno porque ahora. Ahora, si queremos considerar los diferentes materiales, tendríamos que hacer una resistencia equivalente, que sería la suma de las distintas resistencias que tuviéramos, ¿vale? Habría que plantearlo si están en serie, en paralelo y ver cómo hacemos la suma. Yo todavía no les he complicado de decir diferentes materiales. En este caso, ¿qué es lo que le pasa al enfoscado? Si nosotros nos metemos en el catálogo de elementos constructivos, si doy con él, aquí, Claro, he puesto enfocado y no sale. no se ve si sale, ¿ya? Bueno, pues no. El costado de materia. Ese era el que les dije que tenían, ¿no? Ah, bueno, pues sí. Y además que sale un montón de veces, Nada, porque cada una de las tablitas después de casos particulares, digamos así, está. El enfocado lo que le pasa es que tiene una conductividad térmica muy pequeña. Al final de cuentas, los enfocados solo son una terminación exterior, ¿vale? Entonces, Es despreciable. es despreciable. Los enfocados no hace falta tenerlos en cuenta. ¿De acuerdo? Por eso está puesto, digamos así, a propósito para comentar eso. vale, es como si mañana lo quitas. Como si hicieras o una pintura y se fuera a cascarear, da igual. No te va a ayudar. ¿Qué? Lo correcto sería ponerse calcular. Y calcularlo. Pero bueno, Si no lo calculas tampoco pasa nada. que Va a si ser no muy poca lo que te va a la- contribuir un enfocado normalmente es poquito. No te va a contribuir considerablemente como para... Si son morteros especiales con lo que Ya empezamos a hablar de otro tema. Yo ya te digo que tenemos, yo que sé, un enlucido cerámico, lógicamente tendremos que ir y cogerlo porque estamos hablando de cerámica. Ahí ya tenemos una transmitancia térmica diferente. Uno de los ejercicios como solución para las condensaciones, yo estuve viendo una pintura cerámica, de alta carga cerámica. O sea, solo el enlucido normal con esa pintura cerámica le podría dar un valor que sí Considerable. podría ser aceptable. Y ahí podría ser un valor interesante, digamos así. ¿Vale? Entonces, en este caso, como no hay más datos, vamos a dejarlo como lo teníamos, ¿vale? Entonces, directamente habría que hacer la interpolación, ya eso se los dejo a ustedes para que después me lo entreguen y me digan cuál sería la transmitancia térmica de ese mundo, ¿vale? Entonces, en la tabla esta de RM entramos con la RM sería total. RM total es con la que tendrías que enterar, la R total del muro. De hecho, si te fijas bajando un poquito, después te dice, puede ser que tú tengas diferentes materiales en función de que el muro esté la parte enterrada por el primer material, porque a lo mejor te encuentras que lo primero que tienes es gravilla, después tienes arena, entonces tú diseñas los diferentes materiales de las alturas del muro en función del material con el que se vaya a encontrar, porque a lo mejor te encuentras un material más permeable, con lo cual vayas a tener más humedad, necesitas tener entonces una conductividad térmica del muro que tenga más aislamiento o no. Entonces, en esos casos tendríamos que tener en cuenta las diferentes alturas, ¿vale? Y los diferentes materiales con los que tengamos hecho las diferentes alturas, que es lo que me considera aquí. Nos dice, si tuviéramos este caso de aquí, parte del muro enterrada, parte del muro no enterrada, no, perdón, 4, en esta, tenemos todo este muro enterrado, fíjense que tiene un grosor diferente. Al tener un grosor diferente, tendremos una RA diferente. Al tener una RA diferente, tendremos una transmitancia térmica diferente. Y después tengo otra parte del muro también enterrada, con una altura Z1, que tendrá otra transmitancia térmica diferente porque es 2. Vale, Entonces, si la parte del terreno, por decirlo así, fuera cambiante también, habría que calcular eso. se como si podría fuera- poner, como si si lo has fueran tenido en trozos- cuenta. Trozos independientes de muro, por decirlo así. Exacto. Si lo has tenido en cuenta en el diseño del muro.
y has tenido en cuenta diferentes tipos de materiales en función de la composición del terreno. Sí, bueno, Si no se ha tenido en cuenta y hay un muro único, tú tienes un muro único. ¿Vale? Depende de lo que se haya tenido. sí. Que el ingeniero no está perdiendo tiempo. No, son pocos los ingenieros que pierden tiempo en algo. Normalmente no. Vale, entonces fíjense aquí que lo que me dicen sería la uso 1 que sacaríamos de tabla por el material con el que lo tuviéramos hecho a la altura de Z1, la pequeñita de arriba, de esta tabla, de la tabla de 5. Nosotros cogeríamos y diríamos, vale, para Z1, yo diría cuál es el espesor, cuál es la transmitancia y calcularíamos una uso del muro, por decirlo así, 1, ¿vale? Porque sería la correspondiente a 1. No tiene nada que ver la fórmula de U igual a 1 partido por N. No. No tiene nada que ver. Esta sería con la tabla, ¿vale? Y además te lo dice aquí. Primer tramo obtenida en la tabla 5. Te lo dice específicamente aquí, ¿vale? Bueno, o sea que al final tendría una sumatoria de todas las alturas. En este caso, si hubiese 3 o 4 tramos, pues tramos, los 4 tramos. Cuidado aquí con este dato. La uso 1, 2, que sería la transmitancia térmica obtenida en la tabla 5, ¿vale? Bien. Pero en este caso, entrando de profundidad Z igual a Z1 y resistencia térmica la 2. Cuidado con la U de 1, 2. Es como cambiada, ¿vale? Que no es la que vemos claramente. Entonces, fíjense que está muy bien el nuevo CTE porque todas estas cosas las explica claramente qué son. ¿Vale? Estas son de las modificaciones que ahora los informáticos se están volviendo locos para meter en los nuevos programas. Es que como siempre están todavía testeando para conseguir quitar los fallos pequeños que, mira, aquí no lo cambió, bueno, vamos a averiguar por qué. Es que no me da bien. Exacto. ¿No lo he quitado? ¿Estoy ahí? No sé, quítalo, quítalo, pero sé que es un mundo de... Estás tomando nota, como se tiene que hacer. Vale. Fíjense. Sí. Si en vez de 2 materiales tenemos 3. Lo mismo, aquí añadirías ahora, tendrías como quien dice, la primera parte es por el primer tramo, ¿no? Por estos 2. Ahora, tienes una tercera parte. Pones más el segundo tramo, menos la diferencia entre ese tramo. Más uso, en este caso sería U sub 3 por Z de 3. No sería U sub 2, Z sub 2 menos, no, más U sub 3 por Z sub 3 menos la diferencia entre... Tú dirías U sub 2 por Z sub 2, lo volverías a sumar. Sí, porque yo entiendo que U1... Yo pondría este tal cual, U1 Z1, U2 Z2, más U3 Z3. Vale, yo pondría eso. Yo pondría las 3U, cada una con su Z. Más, bueno, menos en este caso, U de 1, 2, Z1, U de 2, 3, Z2. Siempre con el material que tienes inmediatamente arriba, digámoslo así. Aquí del ejemplo, Z2 no incluye Z1. Z igual, ¿dónde está Z2? En el ejemplo, sí, en el ejemplo Z2 incluye Z1. Tú aquí tendrías una Z3 porque siempre lo tomas con referente al límite exterior, donde entonces, ya aquí no hay terreno. ¿Sería Z1 más Z2? Z1 más Z2. Más Z3. Más la alturita. Está viendo 3 materiales. Por eso digo que lo que yo pondría sería U de 1 Z1, U de 2 Z2, menos U de 1 2 Z1, y después pondría menos U de 2 3 Z2. Pero no sería U sub 1 por Z1 más U sub 2 por Z2 más U sub 3 por Z3 menos esto menos U de 2 3 por Z2. 2. Lo que está por encima, digámoslo así. Es lo que yo pondría. Vale, el CTE no deja claro. Es lo que tú podrías, pero es así o es lo que tú podrías. Pero el CTE no lo deja claro de qué habría que hacer en caso de 3 materiales. Vale, no lo deja claro. Yo utilizaría esa lógica
porque siempre es la relación que existe entre un material y el inmediatamente superior. Entonces, por eso yo cogería esa lógica. ¿Vale? Ya después, Y partido todo por dividido todo por Z3 si tuviéramos 3 materiales. La altura máxima. La profundidad máxima en este caso. ¿sí? La Z2 es la profundidad máxima en este caso. Pero, sería la sumatoria de las tres. No, pero Z2, X fíjate, y dos, ¿no? exacto, fíjate aquí. Z2 está desde el nivel del suelo, digámoslo así. Entonces Z2 es desde el nivel del suelo hasta el máximo de profundidad. Z3 sería desde el nivel del suelo hasta el máximo de profundidad. Por eso sería Z3 la profundidad máxima. Sería Z1 un material, Z2 segundo material, y el Z3, resto quedaría dentro de Z3. exactamente. Vale. ¿Bien? ¿Sigo con el siguiente material? No, bien. No quiero ver. Ahí estamos hablando de caso de dos materiales. Sí. Sí, pero ahí Que es lo estamos más hablando de normal. un solo material. No, fíjate aquí ha cambiado el espesor. Ha Sí, cambiado ha cambiado. la conductividad. Te puede cambiar el espesor o la conductividad. Cualquiera de los dos casos son cambios en la RA, en la resistencia. Vale, vale. Vale, desde que tengas cambio de la resistencia, es cambio de, digámoslo así, material, a lo que yo estoy llamando cambio de material. ¿Vale? Vale. ¿Ya bien? Sí. Vale. Los de allí atrás, que yo sé que aquí delante... Nos perdimos hace media hora. Vale, con ustedes me siento ahora después despacito y se los digo con la normativa en la mano, para que lo vean. Hombre, veníamos trabajando aquí y todo, y hacemos un pequeño igual. Vale, ahora yo los ayudo a encontrarlos. A mí me gustaba jugar a donde está Wally. Venga, vamos con las cubiertas enterradas. En este caso estaríamos hablando de una cubierta que está debajo de nuestro terreno. ¿De acuerdo? Entonces estaríamos hablando, yo qué sé, tenemos ese sótano del que estamos hablando, que queda, lo hemos diseñado y por tener diferentes alturas de terreno o por tener una montaña, por poner un ejemplo, estaría por debajo. Una habitación de una casa cueva. Perfecto. Vale, sería el caso. Lo único que ahí, vete tú a calcular la profundidad en metros a los que están. Depende de la altura de la montaña, ¿no? Hay casas cuevas muy pequeñitas y hay otras que están, como las que hay por mi casa, que están al fondo de la montaña. Entonces, contratas al topógrafo para que venga y te lo mida. En definitiva. No lo podía haber dicho mejor. Vale, venga. Cubiertas enterradas. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Cubierta plana aquí de cerrado. Del cerrado no le han dicho nada. Yo estoy en cubiertas enterradas. No, es una cubierta plana. Ah, vale, de acuerdo. Es que, de acuerdo, pero yo estoy... Ahora hacemos el ejercicio, ahora les iba a decir primero esto. Si tuviéramos una cubierta enterrada, ya en la normativa nos piden cuál va a ser la transmitancia, la conductividad. La lambda ya no las damos, ¿vale? Entonces, en este caso, se obtiene mediante procedimiento descrito en el apartado 2.1.1. Nos iríamos al procedimiento 2.1.1 y observamos que en ese caso se refiere a que hagamos esto. Sustituiríamos la lambda, la que nos acaba de dar en la parte de la enterrada, miraríamos cuál es el espesor que le hemos puesto, calculamos la R. Una vez que ya tengamos la R, el siguiente paso va a ser decir que la U es igual a 1 partido por esa R. ¿De acuerdo? Ese sería el caso de una cubierta enterrada. Y la lambda la daban abajo, dos, ¿no? 2. La lambda no nos daban como fijo. ¿Vale? Que tendrá que ser homogénea de lambda igual a 2. Ya nos lo decía la propia normativa. Sí, eso es de esos casos que te vas a encontrar uno de entre 1.000.000. Pero como puede haberlo... Sí, una típica casa que está en una ladera y meten... Una habitación para dentro de la ladera. Porque haces un hueco en la ladera y lo metes. Una casa Es cueva. muy difícil.
Estamos en Canarias, eso se ve. Vamos, bastante. De hecho, en mi casa en concreto, en la parte de abajo, mis vecinos tienen una parte que está por debajo de la montaña, es cierto. Vale, es el garaje, no lo tendremos en cuenta con las tramitaciones porque es zona no habitable. Pero bueno, que si ellos lo acondicionaron para que fuera una zona habitable, habría que tenerlo en cuenta, si cambiamos el uso. Vale. De todas formas, ahí la transitancia sería un montón de difícil de averiguar porque tendría que saber la composición de las paredes de la montaña y toda la historia. No, es solamente el material que tú pones. Se pone. Pero que No pones de ningún la- material. Porque tú picas la pared, en la pared se fija en la roca. Tú dices en la casa cueva, no de la habitación que hemos hecho nosotros. No. Que de hecho, Sí, no, si es una casa cueva ahí, es que yo sigo extrañada por mi casa que hay como 6 o 7 casas cuevas una al lado de otra. No sé cómo van a ser la certificación energética de esas casas cuevas. No tengo ni idea, la verdad. boleo. Hará un papelito y pondrán uno responsable de nada. A ver, lo de siempre. Pagan sí, claro, es una propiedad. Tú tienes un terreno comprado. Eso es una propiedad. Mientras se considere bien inmueble, paga impuestos. No, si es un bien inmueble. Sí, pero el bien inmueble es la parte habitable de la cueva. Exacto, ¿no? Lo que tú tengas constituido como casa cueva. Claro, pero normalmente lo que tienes constituido como casa en la cueva es la parte que donde tú cierras el ladrillo y vamos a ver, tú tienes una casa cueva. Normalmente no es toda la casa de cueva, sino que tú haces una pared aquí, colocas la puerta y todo lo otro para tal. Entonces, lo que tú das de alta es esa parte que tú cierras. Sí, claro. Todo de alta. No te habría que certificar. Sí, lo que tú has dado, lo O sea, que tú vas a certificar es el hall completo. la fachada. Prácticamente no vas a hacer mucho más, sino el salón. Puede ser. Reducir costes. Sí, pero aún así. Nada, pero eso es muy fácil. Una G y ya está. Lo que hace. No, pero aquí con la casa cueva creo que tendría una letra todavía mucho mejor, ¿eh? Sí, sí. Seguramente podría tener una C, una Pero D. que el tío no se va a complicar. No, se va a complicar, le va a dar la G, eso está claro. Pero debería de dar una C, una D incluso mejor. No lo sé, depende de cómo la tengan después la fachada, pero debería de dar muy buena letra de certificación. Date cuenta que la casa cueva te mantiene el calor en invierno y el frío en verano. La transmitancia térmica es prácticamente pequeñísima por todas las paredes, con lo cual una casa cueva deberían de tener un... Depende del lugar y del nivel de humedad. Porque el mayor problema de las casas cuevas suele Es ser la las humedad. condensaciones, acumula mucha humedad. Quizás ese sería el único apartado que habría que calcular a conciencia para definir la letra. Pero poniendo un buen sistema de ventilación, No debería haber problema. ya sería la bomba. Bueno, dime, El espesor este que pone de la capa de terreno, ¿en qué apartado estás, perdón? cubiertas enterradas. Cubiertas enterrados, vale, sí. Vale, te dice aquí, considerando el terreno como otra capa técnicamente homogénea y conductividad, lambda igual a 2 vatios. Esto de aquí, la E esta del espesor del terreno, es la que le pone la conductividad del terreno, de lo que tú tienes justo por arriba. Entonces te están diciendo de que consideres una U total que fuera la de tu techo, Sí, la del cerramiento Más- es como la segunda del forjado. la del Más- forjado, más la del terreno. Vale, ¿y el espesor ese cómo lo define? Según la profundidad a la que tengas tu techo en este Y caso. si no la identifica, Topógrafo, Lo que estábamos hablando. O sea, hace un agujero. no hay un valor Medición medio por de sonda. medio metro. no, porque tú no Si lo tienes sabes, una porque montaña de 6 metros encima, es una montaña como sería la que yo estoy hablando de al lado de mi casa, que perfectamente puede tener más de 50 metros de alto. Vale, habría que medirlo. Ahí sí que te tienes que gastar el dinero y hacer una buena certificación. Sí, no, gastar dinero. Cuando el precio de las certificaciones se supone que están en 100 y pico. 50 euros. 60 más pesos. Vale. 50 veces en más. Japón, ¿eh? Te llama el tío por teléfono y te dice, ¿cuántas ventanas tienes? ¿De qué material son? ¿Cuántos metros tiene la casa? Vale, no me hace falta más. Mañana te la mando por correo. Te dicen eso, exactamente. No, yo le vuelvo a repetir, aunque este tema ya lo debatimos la semana pasada, no se fíen de esa gente. ¿No se entiende? De esa gente. Vale, pero no es que te fíes, es que te dan el papel. Si lo metes en la cárcel, lo meten en la cárcel. No, eso es cierto, lo van a meter a él en la cárcel, pero es que se la están jugando porque no están haciendo estudios. Nuria, que lo estaba comentando el otro día,
ella que hace un montón de certificaciones, sabe que perfectamente eso está mal hecho. Y que, de hecho, las páginas no va, pero te cae una multa. No. En Madrid ya han pillado a dos por el tema de las certificaciones telefónicas. 6.000 euros por cada Sí, certificación. pero si tú facturas 1.000 certificados en 3 meses ¿A 50 pavos? a 50 euros, No, pagar no. 6.000 euros, Es No que merece, dice, porque 6.000 euros te lo merecerá la primera vez que te pillen. Y aparte te lo revisarán todos. Y verás la risa que te puede dar. ya, pero bueno, Ese cálculo de, me puede compensar incumplir la ley, no suele ser buen cálculo. no suele ser buen cálculo a la larga, pero como la gente piensa Sí, pan para porque hoy, no lo hambre para tienen. mañana, pues por eso lo podríamos dejar. Pero bueno, a lo que voy, el otro día lo estaba leyendo justamente, creo que fue en la página oficial del gobierno, en la página oficial donde sacan todo el tema del CTE, creo que decían que una certificación bien hecha debería de estar en torno a los 150 euros, 200 En euros. Europa se cobran 200. ¿Qué? y No, nadie los paga. nadie los paga, es que no te lo quieren pagar porque dicen, para poder alquilar voy a pagar eso, al final voy a pagar medio sueldo, medio alquiler. En Europa se está cobrando una media de 250 euros. Pues dicen que debería de ser lo correcto por hacer bien la certificación, porque al final de cuentas el tiempo y las Es horas que te además, pegan. el problema es que hay un problema grave de inclusismo. Porque ahí tiene que haber trabajo para muchas personas y solo hay trabajo para una persona, que es el ingeniero que certifica. Cuando ese ingeniero tenía que contratarme a mí A ti, para que eres yo el fuera técnico. aquí. Exactamente. Entonces, eso es inclusismo profesional. Y tarde o temprano alguien se dará de cuenta y tendrá dinero suficiente para demandar a los ingenieros y ponerlos en su sitio, que ya está bien, de tenerlo todo. Deja de darnos la lata a los ingenieros. No, les explico a ustedes. Ellos andan, como están haciendo el ciclo formativo, lógicamente no son ingenieros, ninguno de ellos tres. Entonces están con todo el tema de estudiando qué competencias son las que van a tener, porque al final de cuentas, este módulo, ustedes dos como ingenieros sí pueden certificar y pueden hacerlo todo gracias a este módulo o a los cursos que tengan. Incluso creo que actualmente sin ningún curso puedes certificar. Hacerlo lo pueden hacer. Por la Solamente con la carrera puedes certificar. Está dado de alta como libre. ellos como técnicos tienen por ejemplo su responsabilidad civil, Ellos como técnicos No no pueden pueden certificar, pero no Nosotros pueden seríamos agentes de... auxiliares, digámoslo así, no, agentes técnicos en obra. Pero yo, por ejemplo, para certificar, tengo que estar colegiado, primero, luego tengo su responsabilidad civil, segundo, y un técnico que no tenga una formación no se No, colegia. No. por eso ellos no hacen, ellos, Es decir, que el hecho no es que no tengas competencia. Yo creo que el hecho está en que cuando tú certificas algo, tienes una responsabilidad civil sobre el trabajo que tú no, haces. pero es que no les dejan, aunque él se pudiera pagarlo, aunque él quisiera Los hacerlo, estudios que tenemos, teóricamente nos cualifican para hacer ese trabajo. Bien, el tema de colegiarnos o esto ya no es problema nuestro, es problema de la autoridad. El tema es que nos están dando unos estudios para hacer un trabajo que no vamos a hacer. que va a ser obligatorio. Que no hay tener esa competencia. No hay colegio. Ser un ingeniero. No, para competir certificar como no hay. ingeniero, No, diga que para tú no puedes certificar. Sí, me pasa igual con Legalmente, los ingenieros técnicos, con los ingenieros de camino, hasta un El volumen certificado, el seguro de responsabilidad civil. y a partir de ese valor no estamos hablando. Pero es un tema burocrático que lo que quiere es certificar un tipo de estudio que al final resolución es preparada. Es que es eso. El título de técnico superior, yo lo hablaba para ello. Cualquier fontanero puede instalar placas solares sin tener mayor conocimiento que el de fontanería. Bien. Mientras que yo tengo un título de técnico superior y he tenido que estudiar 5 años para montar una puñetera placa solar. Que la monto con la gorra. Y para hacer un certificado de eficiencia energética he tenido que estudiar los mismos 5 años para nada, porque no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es llegar a la casa de fulano y decir, joder, y lo que puedo hacer es, lo que le dicen que hace por teléfono, pero en vez de decirle eso al ingeniero, me manda a mí. Y el ingeniero dice, bueno, pues para mandarte a ti y pagarte 150 pavos, le rebajo el precio para que el cliente no lo contrate a mí, y yo le digo a él que coja, mira la ventana, me tira el material que está hecho en la ventana y el muro que tiene. Ya está, le pongo la calificación más baja y el año que viene ya veremos, o dentro de 10 No años. te digo, con lo de la certificación no va a comer a nadie. No, pero no se trata de Y encima hay muchísima competitividad en eso, porque ahora mismo ya están sacándolo eso. de que el Estado La gente por vender. las hace, y en vez de coger y decir, oiga, pues ve, esta es la titulación, pues para hacer este trabajo se necesita este título.
Para hacer este otro trabajo se necesita Pero mira, eso es como lo de los ingenieros, los arquitectos, yo sé que la previsión de riesgos laborales. Cuando salió, todo el mundo tenía que tener lo de previsión de riesgos laborales. El curso básico 50 horas, que además de muchos tenías que obligatoriamente hacerlo. Si querías, sí, no, es obligatorio, además tenías que estar. Luego, el intermedio, y tenías que tener ya, era FP por lo menos, o BUP, y podías hacer el intermedio para poder tener el título. Y para el superior, tenías que ser ingeniero, arquitecto. Tenemos la licenciatura. Sí, pero podía ser abogado. Sí, el abogado. Yo conozco un montón de abogados que lo tienen. O biólogos que tienen en el... Vale. Como nadie te contrata si no tienes más de 3 años de experiencia, Sí. o buscando labores. Llega a esta historia y dice, Se dice el máster vamos a ver, si después después viene la carrera para eso, si a ver, ¿qué quedamos? Aquí hacen las cosas al revés. Primero sacan el TAC y después lo regulan. Cuando los normales primero lo regulan, después saca la titulación. A mí me daba mucha rabia Hay porque una actividad que no está regulada. a mí me pusieron como técnico de prevención en obra, sin tener máster y sin tener nada. Sí, yo había una prevencionista contratada, bióloga. La mayoría de las veces yo redactaba todos los documentos, lo hacía todo, se lo mandaba a ella, fírmamelo y ya está. Por lo menos, por ejemplo, yo lo que me contaba, eran de derecho, por lo menos los papeles lo llevan. Eso es cierto. Los de derecho somos el orden en eso. Sería igual lo que estamos hablando ahora. Yo sería gente de certificación, haría todo el trabajo, tanto daría solo para que me lo firmara como ingeniero. Exacto. Confías en que yo tengo los conocimientos necesarios porque soy técnico en certificación. Es que eso, a ver, se supone que todo este tema de las enseñanzas del ciclo formativo están derivando a eso, se supone, a que el ingeniero ya no tenga que haber en un despacho 8 ingenieros trabajando haciendo todo lo mismo, sino un ingeniero o 2 para firmar y todos los demás ciclo formativo. Que son los currantes, le pasan la información y el ingeniero se supone que entonces va a tener tiempo que antes no tenía en revisar los cálculos y mejorar esa responsabilidad civil que tenemos. Es así, porque yo he contado el caso, por ejemplo, de los arquitectos que llegan, vale, te dan un proyecto, tú llegas al proyecto, llega el sitio y dices, esto es inviable. El papel queda de puta madre, pero... si te quieren pasar una tubería por donde está una tubería de agua por donde está pasando un conducto de cable. Exactamente, entonces tú dices, bueno, yo no soy ingeniero y no puedo ir a decirle al tío, oiga, ¿usted qué cojones está haciendo, joven? ¿Qué está haciendo? Que le mandó al perito a que lo diseñara, le cuadró bonito que quedara ahí y el ingeniero no se repasó de no hay un mínimo de tanta distancia entre un pasatubo y un conducto. Bueno, si tú en un proyecto ves directamente que una columna como esta le abre un agujero y de tanto ancho como la... Y tú dices, bueno... Me va a caer la columna y es una columna de carga. Perito. Esto es que... señor esclavo delineante, toma, hazme esto. El otro dice, para lo que cobro yo me sobra la gaita, traca. Y el otro coge la solución delante y hizo así. Toma. Y ya está. Y suelta la tela. Vamos a terminar. Exacto. Vamos a hacer un ejercicio más y ya con eso lo dejamos, ¿vale? El siguiente que les ponía yo era... Cubierta plana, formada por un montón de cosas. Transmitancia térmica, una cubierta plana y está formada, como dice Emilio, por un montón de cosas. Fíjense que para cada uno de los elementos le doy el espesor y le doy el valor de la conductividad térmica. De la conductividad y la transmitancia es lo que tenemos que calcular. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para cada uno de los tramos? Primero que nada, para cada tramo calculamos la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, resistencia sería el espesor dividido entre la conductividad. Cuando ya tengamos todas las resistencias calculadas, hacemos la sumatoria de todas las resistencias. ¿De acuerdo? Y eso, lo que hay que tener en cuenta, como es una cubierta, nos vamos al CTE y la fórmula que hay que aplicar es esta que tenemos aquí arriba del todo. Primero que nada, lo que les decía, hacemos para cada tramo cuánto vale la R sub. Ya tenemos calculadas todas estas R de aquí en medio, ¿vale? Después nos falta calcular ahora cuánto vale RSI y RSE. ¿Qué son estas dos resistencias? Pues las resistencias superficiales.
¿Se acuerdan, sobre todo los que ya llevan tiempo, que hemos visto que dentro de las formas de transmisión de calor existía la conductividad, convección y radiación, que eran 3 métodos? Vale, hasta ahora hemos estado hablando solamente de conductividad, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado a la convección? A la resistencia superficial, que sería esa. No la hemos tenido en cuenta. Pues solamente hay que tenerlo en cuenta en casos como este. ¿Vale? ¿Y de dónde sacamos los valores de RSI y RSE? Pues bueno, si, ¿estoy llorando? Para el caso de, en este caso dijimos que estábamos en ¿qué? Una cubierta, ¿no? Las cubiertas, la transmisión de calor sería esta. Además aquí nos lo dicen los techos, ¿vale? Si estuviéramos en el suelo, cogemos las de aquí abajo. En este caso estoy en una cubierta. Ahora, ¿con qué tipo de flujo estoy? Leemos bien lo que dice. Vale. ¿No hay una parte de cubiertas normales? No. Ahora son particiones... Ahora se... Fíjate que dice es cubiertas enterradas, se anula, después ya empieza particiones interiores y en particiones interiores te lo mete todo. ¿Vale? Todas las particiones ya quedarían ahí. Entonces, como estamos en el techo, RSE 0,10, RSI 0,10. Entonces pondríamos 0,10 más 0,10 más la suma de todas las resistencias que nos hubieran dado. ¿Vale? De esa forma ya tendríamos la resistencia total. Una vez que tengamos la resistencia total, para conseguir calcular la transmitancia, 1 dividido entre el valor que nos dé. ¿De acuerdo? ¿Y la RN qué es? RN, ¿dónde está? R, R, el número máximo de capas que tenga. ¿Vale? Se refiere a eso al decir RN. Digámoslo así, está numerándolo. 1, 2, 3, hasta llegar a N capas. Cuidado aquí una cosa. Yo acabo de coger la de abajo, ¿verdad? La de abajo es si fuera una partición interior. Un techo, por ejemplo, entre 2 plantas. El techo de aquí abajo, ¿vale? Si estoy en contacto con el aire exterior, que sería el caso de una cubierta y un techo exterior, pues en el caso de un techo tengo que coger 0,04 y 0,10. Vale, cuidado, la tabla 1. Cambia si estamos hablando de un cerramiento en contacto con el exterior o un cerramiento en contacto con capas interiores. No lo dice. Aquí simplemente he utilizado la palabra cubierta plana. ¿Qué le ponemos? Si es cubiertas planas, vamos a considerar que es caso exterior. ¿Vale? Es la cubierta ya exterior, vamos a decir que lo hubiera dicho. Un forjado exterior. 0,4010. 0,04010. Ah, 0,010. Y el siguiente apartado se hace exactamente igual, lo único que en vez de darles, en este caso, les he dado solamente los espesores y los materiales, pero no les he dado cuánto vale la conductividad térmica de cada material. Entonces, algunos los van a encontrar en el catálogo. Este está puesto a propósito, Isover Eco. ¿Es para qué? En el catálogo de Isover. ¿Vale? Está puesto para que aprendan a buscar cosas, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso podrían hacer toda la actividad 1 de la unidad 2 entera. Ya la semana que viene tendrán la actividad de condensaciones y la actividad de hueco. Pregunta. En una fachada tenemos acabados distintos en la altura de fachada. De 1 metro tenemos plano de piedra, tenemos un enfoscado, y a lo mejor tenemos a otra altura una banda, por ejemplo, de un fenólico. Vale, mira, la respuesta a eso la tienes aquí abajo. Vale, resistencia térmica total de un elemento de la edificación constituido por capas homogéneas y heterogéneas. Tenemos capas de diferentes características. Fíjate aquí cómo lo haríamos. Establecemos de dónde a dónde va el flujo de calor y lo vamos a dividiendo en las diferentes capas. Ya hacemos las resistencias como si fuera un circuito en serie. Cuáles están en paralelo y cuáles están en serie. En serie serían todas las resistencias de los distintos materiales de cada una de las capas, ¿no? Y a medida que vayas cambiando en las alturas de los materiales, son en paralelo.
y aplicas como hacemos en resistencia, como hacemos en electricidad. Si estamos en las capas de paralelo, pues 1 partido la resistencia total sería igual 1 partido la resistencia 1, más 1 partido la resistencia 2, más 1 partido, y así a todas las que tuviéramos de las diferentes alturas. Sí, pero tú no consideras las franjas, la altura de las franjas. No, no tienes la placa. Sí, aquí lo tienes, mira, A, B, C y D. Sí, lo tienes en la página, a partir de la página 15. Fíjate cómo lo calcula. El espesor de cada tramo, FDA, el espesor, las áreas fraccionadas de la superficie, ¿vale? La superficie, el área de la superficie, dividida entre la resistencia total de ese tramo. Fíjate que aquí lo que está haciendo es la composición en paralelo, por las diferentes alturas. ¿Vale? Y lo que hace es cada área dividida entre la resistencia. Fíjate que para decirte el área fraccionada será igual. Pero coge como el pack, ¿no? No coge solo. Porque de la rebanada yo entiendo como si hiciera una sección que tuviera la franja completa, es decir, el aplanado de piedra, el portero, claro, y ahí esa es la R total, por eso le pone una T. De ese sándwich. De ese sándwich primero que tú tienes, por ejemplo, aquí, en este tramo de aquí, en el tramo 1B, ¿vale? Vamos a decirlo así, por ponerle un nombre. En el 1B tú tienes 8 materiales diferentes. Sí, yo corto la fachada, es decir, el conjunto lo corto en 3 niveles, ¿no? Sí, mira, tú cogerías y harías un corte así. Imagínate que de aquí a aquí es cuando tú tienes una composición de X material. Pero es que resulta que en la siguiente altura tú tienes otros materiales totalmente diferentes. Vale, y si tengo lo mismo, o sea, lo único que cambia es solo te cambia el primero. Acabado. Pues miras a ver cómo influye ese acabado. Si te va a influir mucho en la transmitancia térmica o no. Lo normal, que aunque solo cambie es el acabado, tengas que calcularlo para cada uno. Por ejemplo, si una cambia. pared que tiene un bloque de piedra por fuera Y que tiene pintura, cambia totalmente. O los típicos paneles fenólicos que se así ahora. Exacto. Es que te cambia totalmente. De que tengas pintura o tengas un acabado fenólico o tengas un acabado de Tienes piedra, tres cosas, tienes piedra, fenólico y, por ejemplo, pintura. Entonces, cambia supone que ahí totalmente. tiene el muro es el mismo y lo que te está cambiando es el exterior. Lo único que cambiarías es como que dice, todos estos los calcularías solo una vez, vamos a llamarlo RT', y después dirías, para cada capa le irías añadiendo la R, vamos a llamarla I diferente que tenga, ¿vale? Y así calcularías de esta forma una RT'1, aquí tendrías una RT'2 y aquí una RT'3, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y ahora ya la sumería la... Y ahora, las tres tendríamos que ver cuál es la fracción de fachada que ocupa cada una. ¿Vale? En altura. ¿Las alturas aquí donde se...? ¿Cómo calcularías? Pues esto simplemente, imagínate que yo te dijera, toda la altura son 15 metros, por poner un ejemplo, ¿vale? Aquí le pondríamos, por ejemplo, suponte que esto fuera 5 metros, 8, 2 metros. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calcularían ese valor de la fracción? Como es una fracción, ese de 1 sería igual. 2, ¿qué fracción del total ocupa? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Cómo sería el tanto por ciento? Digamos así. Es que es área fraccionada. Es la Vale, el área no se refiere a la superficie. La línea de fachada por no la superficie. No lo vamos a calcular por la superficie total, a no ser que tú tengas que dentro de la... Si yo viera la fachada de frente, que además tú tuvieras que cambiar así. Yo qué sé, por poner un ejemplo. Porque lo tienen estéticamente bonito para que sea una mezcla, yo qué sé, de distintos materiales, así, haciendo una cruz cara o algo de eso. Entonces sí lo considerarían la fracción del área total. Yo lo que digo es, esto es el ancho de la fachada, el largo por el alto. El largo por el alto. Sí. Esta superficie no es la que tú consideras como área fraccionada. Esto que es material, este que es otro. Este es otro, sí, pero si lo consideran, lo que yo estoy hablando, porque nosotros aquí, de las fórmulas que vienen, digamos así, de transmitancia térmica,
Lo que nos dice la fórmula total es el flujo de calor, la cantidad de calor que se va a transmitir a través de las paredes es igual al área por la U por el incremento de temperatura, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo todo este tiempo es solamente calcular la U para después multiplicarla por el área total de la fachada. Entonces, como el área de la fachada va a ir es con la transmisión de calor, nosotros aquí, para hacer esta fórmula, solo ponemos la fracción de toda la fachada. ¿Vale? Entonces, si toda tu fachada, imagínate, fueran 25 metros cuadrados, en este caso que no es uniforme, ¿vale? Y tenemos que del material 1, que fuera este de aquí, ocupa, yo qué sé, un 10% de esa fachada, esa fracción que pondríamos aquí sería ese 10%, un 0,1. ¿Vale? ¿Yo por qué en este ejemplo lo puse en altura? Porque yo lo puse, al hacerlo como fracciones, no considerado, sino que es uniforme a lo largo de todo el ancho. Entonces, al hacerlo superficie, si es uniforme en todo el ancho, me da igual hacerlo en proporción de la altura o en proporción de la superficie total, que me va a dar el mismo valor. ¿Vale? Simplemente es la diferencia de si lo consideras como una estructura rara o lo consideras como una estructura real. ¿Cómo puedes poner un ejercicio, un ejemplo de eso? Vale, yo invento uno y se los pongo, ¿vale? Para que lo practiquen. Porque todo esto lo único que estamos hallando es la U. La U solo hemos hallado la U. Vale, y el parámetro de calificación va en base a... El parámetro A, B, C, D, F. Va en función de la transferencia de calor que tienes por la diferencia de temperaturas en la zona climática en la que Esa estás. fórmula. Sí, la Q es el parámetro que te da... En realidad, tú cuando haces la certificación es una relación de varios parámetros. Y eso lo vamos a ver. Y eso se lo explico con El calma. rango que te dan en el C3X, ese valor, El rango. sí, o sea, que de Sí. A a B es hasta 40 y pico, de A Ah, a C sí. hasta ese valor, Es el de eficiencia energética, que es una fórmula. que es una fórmula, eso lo veremos. Vale, eso lo veremos de cómo lo calculamos. Vale. De hecho, si te lees el manual del C3X, hay uno, no me acuerdo si era el manual de usuario del C3X del IDAR, te lo pone. Te lo pone en la fórmula. No estoy segura al 100%, pero creo que sí. Vale. Bueno, yo les pongo un ejercicio de esto y de hecho te pondré dos. Uno así, que lo puedes hacer con las alturas porque sea homogénea en la superficie, y otro así, en el que sea porque hemos puesto diferentes materiales a lo largo de toda la superficie. ¿Vale? Entonces, en ese caso sería 2 entre 15, 8 entre 15 y 5 entre 15. Sí, la proporción. Para que salga la proporción, al final tienes un valor, porque al final lo que tú vas a calcular es la cantidad de calor que puede pasar en ese trozo de Bueno, ¿necesitas mando? Habla 3 y 5, si es que me dieron abajo uno, a ver si funciona en la biblioteca. Vale. Bueno, chicos, descanso. Que ya es la hora.